Estaban frente a la bestia que debían destruir. Un jabalí gigante de forma grotesca. List era el único que quedaba con vida. Quizás porque la bestia no se había molestado en matar a un sanador. O tal vez solo dudaba en atacar. El monstruoso jabalí resopló triunfante, observando la sangre de los guerreros que se acumulaba en el irregular suelo de piedra de la enorme caverna. Sus cuerpos yacían esparcidos, magullados y ensangrentados. El trabajo de la bestia había sido minucioso, despiadado. Lich reconoció su poder, pero sabía que su propia seguridad no duraría si dejaba que la situación continuara así. Con determinación en su mirada, levantó la mano y una pequeña mota de luz apareció en el aire. Rápidamente se expandió hasta convertirse en un brillo resplandeciente. Sus rayos se entrelazaban en curvas y luego formaban líneas de un texto poderoso. Cantó en voz alta el comando de resurrección, iniciando un contraataque. Al principio no cambió nada. El aire de la cueva seguía húmedo y denso por el hedor a muerte. Los cuerpos yacían quietos, inmóviles. Había invocado a todo el grupo no hacía mucho, con sus armas descansando junto a sus fríos cadáveres. Entonces, de repente, una de sus manos se crispó. Regresando de su interrumpido viaje al inframundo, los caídos comenzaron a levantarse. El caballero, una vez ataviado con una armadura reluciente, se incorporó de golpe, empuñando una espada de diseño extraño. «Soy un arma viviente. No me juzgues», dijo. Luego blandió su espada, partiendo al monstruoso jabalí en dos. Su robusta columna vertebral no ofreció resistencia al golpe. Regresaron al pueblo después de completar su misión, celebrando estar bajo el cielo azul en lugar de en esa fría y oscura mazmorra. Su alegría fue total cuando recibieron una gran bolsa de oro como recompensa. Una de las criaturas que habían cazado estaba en la lista de Se Busca. Como de costumbre, repartirían la recompensa en partes iguales entre los 4. Lich recibió su parte justa, y el equipo comenzó a discutir sobre su viaje extrañamente fácil, con Lich sacándolos constantemente del borde de la muerte. «Me perdí de algo», bromeó. Aunque morir no era exactamente divertido, no era tan malo como quedarse en el otro lado. El equipo colmó de elogios a Lich, felices de tenerlo con ellos. Sin embargo, Lich mantuvo su poder en secreto, temiendo que abusaran de él. La chica le dio una palmada cariñosa en la espalda, mientras que el hombre más grande le dio una palmada en el hombro. Y el líder del grupo, Allen, expresó su fe absoluta, diciendo que confiaba completamente en Lich y esperaba que siguiera con el buen trabajo. Con una mirada seria, dijo que tenía expectativas muy altas puestas en Lich. Gracias al apoyo de Lich, habían podido derrotar a todo tipo de monstruos sin necesitar magia de resurrección, aunque siempre lo mantenían cerca por su utilidad. La siguiente gran misión que el grupo aceptó, después de convertirse oficialmente en los aventureros de Esther, fue investigar un pequeño santuario, y fue aquí donde comenzó la verdadera historia. Poco a poco se fue descubriendo que Lich había sido traicionado por la humanidad. Su don de la resurrección podía en realidad traer de vuelta incluso a los demonios. Así que, bajo el pretexto de ser leales y dignos de confianza, el equipo llevó a Lich a una trampa. Unos caballeros desalmados lo apuñalaron directamente en el pecho. Luego lo empujaron por un acantilado en el bosque, llevando a cabo un brutal asesinato. El capitán de la guardia había pasado por alto por completo la posibilidad de que el poder de Lich pudiera activarse automáticamente. Nadie supo del regreso de Lich, ya que todos asumieron que estaba realmente muerto después del empujón desde el acantilado. Al estilo Skyrima, un fus rodag, por así decirlo. Mientras contemplaba su venganza, Lich se preguntó cuál de sus compañeros de equipo había revelado su habilidad de resurrección al reino. Pero rápidamente llegó a la conclusión de que debía salir de allí antes del atardecer. Solo porque no pudiera morir, no significaba que fuera inmune al hambre o a las criaturas que acechaban en el bosque. Traicionado por el mismo reino al que una vez sirvió, Lich decidió dirigirse hacia el mar, lejos de aquellos que habían intentado matarlo. En cuestión de días, quizás solo horas, había llegado a la costa. El tiempo exacto no estaba claro, pero su objetivo era nítido como el cristal. ¿Qué pasaría si descubrieran que la persona que intentaron borrar de la faz de la Tierra había vuelto a la existencia como por arte de magia? Era imposible adivinar qué fuerzas se movilizarían para lidiar con este problema.
En este mundo, la proporción de humanos a demonios es de aproximadamente 1 a 7. Licht había oído el rumor de que cerca de la zona que estaba explorando había una mazmorra bastante sospechosa, un lugar donde podría encontrar la ayuda que necesitaba. Ninguna criatura inteligente rechazaría su habilidad única. Se arriesgó a venir aquí, basándose únicamente en una fuente poco fiable y un poco de intuición, embarcándose en un viaje solitario. Sin camaradas a su lado, era poco lo que podía hacer. El simple hecho de mantenerse con vida ya era un milagro. Pero al final no era más que un rumor sin valor. Licht se derrumbó, con las rodillas temblorosas, cayendo al suelo mientras la rabia hervía en su interior. En el horizonte, el mar en calma se deslizaba bajo el titilar de las estrellas, como si se burlara de él. En un ataque de furia, Licht cogió una piedra y la lanzó con fuerza contra una roca cercana que sobresalía del agua. Inclinó la cabeza avergonzado al darse cuenta de que el sonido del impacto no era el de golpear una piedra, sino el de metal macizo, oculta por una ilusión, una exquisita puerta de metal, cuya belleza no podía ser capturada por completo en blanco y negro. Sin dudarlo, Licht se lanzó al océano, listo para su propio viaje personal a través del Atlántico, esperando no encontrarse con ningún iceberg esta vez. Licht se paró frente a la puerta de escape, sintiendo una poderosa atracción que casi parecía querer arrastrarlo hacia adentro. El antiguo pasillo se extendía hacia abajo, más profundo de lo que cualquier luz podía alcanzar. Y milagrosamente podía ver sin necesidad de una linterna, ni ninguna otra fuente de luz. Entonces decidió intentar una gran jugada y lanzó un hechizo de resurrección justo en medio de la vasta mazmorra. El suelo se estremeció con un eco profundo, mientras la magia fluía bajo sus pies como una corriente rugiente, vertiendo energía en la tierra, respondiendo a la llamada de almas hambrientas que deseaban regresar a sus cuerpos. Por un momento, Licht sintió como si su alma estuviera siendo drenada, como si su cerebro se derritiera. Pero rápidamente recuperó la concentración al darse cuenta de que 5 chicas habían aparecido ante él. 5 figuras extrañamente nítidas. Parecía ser un equipo interesante, compuesto por 3 chicas jóvenes, una figura materna y una dama gótica de estilo victoriano, muy probablemente una vampiresa, que nos adentra en esta misteriosa historia. La aparente líder del grupo de chicas demonio era una joven menuda de pelo largo llamada Mao. La señorita gótica señaló que Licht era el único hombre allí, y que debía ser él quien las había resucitado. Licht, al ver a las chicas, no pudo ocultar su confusión, y desconfiaba especialmente de Mao, a quien observaba con cautela a través de su cabello. Mao ordenó rápidamente a las demás que regresaran a sus puestos de guardia, diciéndoles que mantuvieran a todo el mundo alejado de ese lugar mientras ella tenía una pequeña charla con Licht. Mientras las sirvientas salían de la habitación, Licht se dio cuenta de que Mao era la entidad más poderosa a la que se había enfrentado jamás. Una energía abrumadora envolvía todo el espacio, con una presión que emanaba de ella tan pesada que era sofocante, como si aplastara el mismísimo aire a su alrededor. Mao quería saber cómo habían sido resucitadas, ya que todo el grupo llevaba muerto unos 100 años, y ni siquiera un nigromante podría revivir a alguien cuyo cuerpo ya no existía. Sin embargo, al ver que Licht no tenía intenciones amenazantes, se suavizó, se sinceró y le preguntó si quería unirse a su causa. Comentó que Licht parecía estar en problemas y que esto era lo mínimo que podía hacer para ayudar. Mao le dio la bienvenida a Licht a la Legión del Señor Demonio y se presentó como el Señor Demonio. Su verdadero nombre era Arya. Mao era solo su título, que significaba Señor Demonio. Licht se presentó de forma sencilla, sin ninguna floritura, y Arya le agradeció su ayuda para resucitar al grupo. Licht sentía curiosidad por las demás miembros, y Arya, su majestad, le explicó que eran sus leales sirvientas. Las sirvientas de Arya estaban agradecidas por haber sido resucitadas, pero no dudaron en quejarse de que sus camas de tierra no eran muy cómodas. Como personas de especial confianza del Señor Demonio, cada una de ellas poseía una fuerza superior, probablemente suficiente para acabar con un ejército si fuera necesario, lo cual era de esperar, ya que servían directamente al Señor Demonio. Su primera tarea era restaurar Distopía, la polvorienta mazmorra en la que se encontraban.
Al menos, la antigua distribución del lugar no había cambiado en los últimos 100 años. Y este lugar también era conocido como el asesino de aventureros en su apogeo. Afortunadamente, esta antigua estructura fue construida para durar y volvería a servirles de hogar ideal. Licht preguntó si podía ayudar en algo más, pero Arya se rió y le dio una palmada en la espalda, diciéndole que no fuera tonto. ¿Por qué me molestaría en enviarte al campo de batalla? Ellas valoraban mucho la habilidad especial de Licht, un poder de protagonista único e irreemplazable. Incluso tenían a la persona perfecta para acompañarlo. Aún así, Licht le recordó a Arya que el lugar era demasiado grande para que solo ellas 4 lo gestionaran. Arya, sin parecer preocupada, admitió con indiferencia que ni siquiera tenían tiempo para descansar. Simplemente le entregó todo a Licht sin pensárselo 2 veces, dejándolo solo para que suspirara con exasperación. Aunque un poco desanimado, Licht se dijo a sí mismo que esto seguía siendo mejor que estar ahí fuera, donde el rey no podría encontrarlo. Se adentró más en la mazmorra, hasta el 2.º piso, justo encima de los aposentos de Arya, y encontró a una de las chicas trabajando duro, reorganizando libros. Su nombre es Phyris, la guardiana del corredor de la melancolía. Phyris no es humana. Obviamente no podría serlo, con la misión que tenía en lo más profundo de la mazmorra. Licht le explicó que tenía permiso de sus superiores para ayudar a aligerarle la carga, y que había venido a ver en qué podía ayudar. De repente, Phyris se arrodilló ante él. Resulta que Phyris estaba gestionando 5 áreas diferentes de la mazmorra al mismo tiempo. Lo que hacía su situación aún más difícil era que tenía que proteger el área más cercana a Arya, donde la presión contra los intrusos era mayor. Licht se dio cuenta de que aliviar su carga no sería sencillo, porque Iris y Tise, las otras guardianas, trabajaban en pareja, una que parecía ser la madre Elfus, y la chica que la llamaba hermana mayor. La única opción viable hasta ahora era instalar trampas en el piso de Phyris para que sus tareas defensivas fueran menos agotadoras. Licht continuó hacia el jardín primigenio para conocer a esta pareja. Tise, la mayor, estaba tomando té. Mientras su hermana menor, Iris, anunciaba que tenían visita. Ambas ya conocían el nombre de Licht, apuesto que habían oído su conversación con Arya, y supusieron que estaba allí para evaluar la situación. Licht continuó observando la situación y ofreció algunas sugerencias, lo que puso a Tise e Iris un poco ansiosas. Después de escuchar un rato, Licht propuso que, ya que ambas trabajaban juntas, lo que ponía al resto de la mazmorra en una injusta desventaja, podían separarse para controlar áreas distintas. Sin embargo, Tise descartó la idea rápidamente, explicando que ella siempre había sido la hermana mayor de Iris, y que sus poderes funcionaban mejor cuando estaban juntas. Separarse simplemente no era práctico. Por último, estaba la chica gótica victoriana llamada Rose, una vampira que controlaba la Batcueva. Ella cargaba con el trabajo más pesado de todas, gestionando hasta 7 áreas diferentes. Finalmente, como una revelación, a Licht se le ocurrió: había una persona que podía hacer que su problema de personal pareciera una broma. Un nombre que todo aventurero había oído: el invocador legendario. Decidiendo llevarse a Phyris, Licht salió en busca de esa persona. Los guardianes de tumbas no estaban contentos con los intrusos y atacaron de inmediato, apuntando primero a Phyris. Un grave error. Apenas unos segundos después de que lograra herirla, el guardián de la tumba se desplomó en el acto, como por una masacre espantosa. Mientras Phyris revivía, se acercó a Licht para darle las gracias. Entonces, Phyris se volvió hacia el guardián de la tumba, sacó un pequeño cuchillo y lo remató. Continuaron su búsqueda para encontrar la tumba de piedra. El cielo brillaba con estrellas, y el sonido de los grillos comenzó a llenar la noche. Sus pasos se detuvieron ante la misma lápida que habían estado buscando. Aplicando el famoso hechizo de resurrección, unos cuantos anillos salieron del ataúd, acercándose a ellos. Su maestra soltó un suave suspiro, pidiendo un poco de ayuda para salir. Phyris y Licht la ayudaron rápidamente, sacando a la chica y quitando las rocas y la tierra que cubrían a la invocadora recién resucitada. Una joven y bonita chica. Después de todo, si iban a resucitarla, al menos deberían haberla desenterrado primero.
No es precisamente fácil respirar dentro de un ataúd. Esta vez fueron directos al grano. La habían resucitado para encontrar una nueva camarada, idealmente para hacer uso de sus talentos especiales, tal y como sugería su título. La chica demostró inmediatamente sus habilidades, al adivinar correctamente que Fairies no era humana, y luego preguntó cómo la habían revivido sin crear un vínculo de esclavitud, algo que normalmente acompañaba a ese tipo de magia. Lich le explicó su habilidad especial, incluyendo el hecho de que podía resucitarse a sí mismo. Después de eso, el grupo abandonó rápidamente el cementerio antes de que pudieran llegar los refuerzos. De vuelta en Distopia, Necro se puso manos a la obra, invocando a todo un ejército del inframundo para proteger las zonas vacías. Solo tardó unos 3 minutos en completar toda la invocación. A Necro también se le asignó su propia área, convirtiéndola en otra maestra de piso. Con este nuevo apoyo, el resto de los miembros pudieron relajarse un poco, ya que los espíritus defendían las áreas más débiles y reforzaban las líneas de defensa que antes eran irregulares. Necro nunca había pensado que trabajaría para el Rey Demonio, y preguntó por qué un humano como Lich se aliaría con demonios. Una pregunta que cualquiera podría hacer, especialmente porque llevaba una armadura que parecía una cruz gigante. Ahora no podía volver al mundo humano, porque era mejor no pensar en eso. Pasando a Allen en la capital, la chica que estaba con él le preguntó si ya habían encontrado un reemplazo para Lich. Normalmente, todos tenían que luchar en el frente para proteger al sanador. Pero Lich era una excepción. Los magos de recuperación suelen ser débiles. Pero Lich no era una clase de apoyo. Poseía la habilidad de resucitar a los muertos. Gracias a eso, era lo suficientemente fuerte como para luchar junto a ellos y protegerse del peligro. La chica comenzó a mostrar su lado demente, declarando a gritos que siempre podían dejar morir al sanador, como la última vez. Había muchas solicitudes que tenían que revisar, pero entre el montón de cartas, Allen recibió una privada. Una solicitud para investigar una mazmorra, de donde emanaba una poderosa fuente de energía mágica, proveniente de una zona costera que había estado abandonada por muchísimo tiempo. Parecía que llegar allí no sería muy difícil, ya que no estaba lejos de donde estaban establecidos. Lo que realmente les interesó fue la recompensa, una suma de hasta 500.000 monedas de oro. No podían rechazarlo, ¿verdad? Unos días después en Distopia, Lich y Necro estaban limpiando la habitación de ella, cuando Necro recibió una advertencia en Discord de uno de sus espíritus. Había señales de humanos acercándose a la mazmorra. Estaban explorando las afueras y, al parecer, habían descubierto la entrada recién abierta. Sin embargo, decidieron ocuparse de ello en el momento oportuno, porque si atacaban ahora, atraerían atención no deseada del enemigo y podrían terminar en una declaración de guerra directa. Allen y sus compañeros entraron en la mazmorra, y el plan para eliminarlos se puso en marcha. Al entrar en la primera sala, los aventureros se encontraron con cientos de espíritus que flotaban libremente, custodiando la entrada a los salones sagrados de Aria. Los ingenuos aventureros se quedaron atónitos ante la abrumadora cantidad de espíritus, y a Allen se le escapó, preguntándose si todo aquello era obra de un solo monstruo. José nunca había dicho nada sobre un único monstruo. Parecía que se enfrentaban a 10 Lichtsa. O, según la voz que resonó a sus espaldas, a un vampiro. Allen fue teletransportado al instante lejos del grupo, todo en un abrir y cerrar de ojos. Ahora estaba cara a cara con Rose, a quien supuso que era la señora de la mazmorra. No, ella es mucho más aterradora que eso, pensó. Aunque no fuera Aria, Rose era la oponente que tenía justo delante. «Es hora de morir, débil humano», dijo ella con frialdad. Allen levantó su espada, preparándose para atacar, pero en ese mismo instante, la espada desapareció en pleno movimiento. Detrás de él, Rose sostenía su espada y comentó con indiferencia: «No es de mala calidad». «Es una lástima que se desperdicie en alguien como tú». Le devolvió la espada, lanzándosela directamente a la mano, con una expresión de absoluto aburrimiento en el rostro. Pero cuando Allen preguntó quién controlaba a los espíritus, la inesperada mención del nombre de Lich lo dejó atónito. El chico al que vio cómo le atravesaban el pecho ¿nunca se le había ocurrido que la habilidad de resurrección pudiera usarse en uno mismo? Más tonto imposible. Allen intentó hacerse el valiente,
preguntando si creía que mencionar un nombre de su pasado podría afectarle. No exactamente, mi solecito, respondió Rose. Y que lo sepas, ya has perdido. Los murciélagos de Rose ya habían mordido y paralizado a Allen, y ahora se preparaban para hacer lo que mejor hacen los vampiros. Rose no creía que fuera a sacarle mucha sangre. Pero entonces se le ocurrió a si Licht seguía reviviendo a estos tipos, ¿no tendría un suministro de comida inagotable? Decidió que pondría a prueba esa teoría más tarde. Al instante, cientos de murciélagos rodearon a Allen, todos anhelando el dulce sabor de la sangre humana. Los gritos de dolor pidiendo ayuda de un aventurero indigno resonaron por toda Distopia. Mientras tanto, de vuelta en el bosque, Shizuku deambulaba, intentando averiguar a dónde habían ido todos. Se topó con Tise e Iris, quienes estaban a punto de entrar en combate. Llevada al límite, Shizuku se confió demasiado. Pero entonces uno de los pequeños espíritus de Iris entró en su cuerpo, la paralizó por completo, poniendo fin al breve combate. Al mismo tiempo, José se encontró con incontables espíritus errantes en la profunda oscuridad, perdido en el laberinto de la mazmorra. Momentos después, se encontró cara a cara con la encantadora Necro. Desenvainando su espada, José se preparó para luchar por su vida, mientras la legendaria chica no dejaba entrever nada. Pero lo que fue más sorprendente fue cuando Licht entró en la sala, buscando a Dorothea un nombre que sonaba tan adorable. José estaba igual de atónito al sentir las poderosas emociones de Licht inundando toda la mazmorra. Su antiguo compañero de equipo preguntó, lleno de sorpresa, ¿cómo es que sigues vivo? Parecía no poder creerlo, ya que él mismo había presenciado la ejecución de Licht. Pero si Licht estaba aquí, significaba que Allen también debía andar cerca. Licht estaba ansioso por charlar con Allen, quizás usando unas cuantas resurrecciones para darle una lección una especie de subida de nivel a la fuerza. Después de todo, Allen no tenía reparos en menospreciar a su preciada sanadora. José también quería saber dónde estaba, ya que todo el grupo había sido separado en un instante. Ah, sí, lo del teletransporte, dijo Licht, encogiéndose de hombros ligeramente. Pero entonces, mientras la luz de las velas parpadeaba suavemente en el laberinto mágico, hizo una pregunta crucial. ¿Sabía José sobre la orden de ejecución que el reino había emitido contra él? José guardó silencio un momento, y luego respondió directamente. «Lo sé». «Bien», replicó Licht. «¿Y qué opinas al respecto?» Una pausa, y luego José respondió de forma concisa. «Nuestro grupo ya no será tan fuerte como antes». Típico de José. Para él, todo giraba en torno al poder y el dinero. Cuando José intentó hacer más preguntas, Licht sin rodeos le mostró el dedo de en medio, revelando incluso que él fue quien resucitó al señor demonio y a su séquito. Horrorizado, José preguntó de inmediato si Licht de verdad creía que podría salirse con la suya una vez que el rey se enterara. El ejército entero se movilizaría para destruirlos, ¿no es así? ¡Que vengan! Estoy listo, desafió Licht. José decidió retirarse al reino, creyendo que sus camaradas probablemente estaban muertos, para informar de este acto de traición a su majestad. Estaba a punto de usar un objeto especial para regresar a la superficie, pero justo en ese momento, dos espíritus bajo el mando de Dorothy lo atacaron. Sin embargo, José convirtió el ataque en una oportunidad, rompiendo la gema contra el suelo y teletransportándose. Pero en lugar de llegar a la superficie, fue arrastrado directamente a la habitación de Fairies, ya que su teletransporte fue desviado por una barrera de interferencia. Al instante, desenvainó su arma y atacó a Fairies, infligiéndole múltiples heridas. Fairies se desplomó, mientras su sangre formaba un charco en el suelo. Pero mientras caía, su maldición del espejo se activó. El rey recibió un informe de que se había perdido todo contacto con el grupo de aventureros que investigaba la mazmorra especial. Sabían que tendrían que asumir lo peor, dada la naturaleza peligrosa de ese lugar. Pero la pregunta apremiante que necesitaba una respuesta era: ¿cuánto tiempo pasaría hasta que esos monstruos se convirtieran en una amenaza para la existencia misma de la humanidad? Afortunadamente, el consejero de confianza del rey parecía tener ya un plan en mente. Era hora de avisar a los países vecinos sobre la amenaza de esta aterradora mazmorra. Antes de que fuera demasiado tarde, comenzaron los preparativos urgentes para una misión diplomática, con el objetivo de llevar advertencias pacíficas a quienes corrían mayor peligro. Mientras tanto, en Distopía, Arya estaba pensando:
La situación actual no pintaba nada bien para ellos, porque estaba harta y cansada de comer la misma comida una y otra vez. Lo único que hacía soportables las comidas de la mazmorra era la cocina de Tessé, pero eso también significaba que el menú se limitaba a lo que Chinu podía preparar con los pocos ingredientes que quedaban. Iris había intentado cocinar una beza, y la palabra clave ahí es intentado. Pero de repente, a Arya se le ocurrió una solución para este problema, resolviéndolo limpiamente en su pequeño cerebro. Simplemente salir y hacerse amiga de los países vecinos. Esto no solo aseguraría un nuevo suministro de comida, pero también atraería mucha mano de obra altamente cualificada, sobre todo porque esas naciones están pobladas por elfos. Para empezar, tendría todo el sentido que Licht reclutara a Tise e Iris para esta misión, ya que ambas pertenecen a esa raza. Y no son solo elfas, Tise e Iris son altas elfas, una raza considerada superior a otras estirpes élficas. Aunque no son precisamente amistosas, una opinión firme de ellas dos podría ser de gran ayuda en las negociaciones. Si la misión tiene éxito, conseguirán más carne y otros ingredientes para sus reservas, junto con los chefs más talentosos. Cuando Iris hizo un puchero, preguntando por qué no podía cocinar, todos simplemente la tranquilizaron, diciéndole que era porque Arya era una gourmet. La cocina de Iris era única y maravillosa. Sí, un tipo de única que también podría considerarse veneno. Quizás su única misión era acompañar a Licht al reino de los elfos y protegerlo. Nada demasiado agotador. Iris parecía emocionada. Y cuando llegaron a la superficie, se llevaron la sorpresa de sus vidas, al ver a Fenrir, la bestia gigante y legendaria, mantenido como mascota. Licht podía estar tranquilo, de que este Fenrir estaba bien entrenado y sabía a quién no atacar. Aún así, nadie podía estar seguro de si alguna vez había probado la carne humana, lo que los hacía sentir un poco menos seguros. Mientras iba sentado en el lomo de Fenrir, Licht, el chico revivido, admitió que la vista era realmente impresionante. Los tres se prepararon para su primera aventura en las tierras salvajes de Lance, la tierra de los elfos. Iris estaba un poco triste por tener que dejar a Fenrir atrás. Tise estaba a punto de decir algo más cuando fue interrumpida por un extraño sonido que traía el viento, arremolinándose entre las copas de los árboles. Era un sonido que Lich no podía oír. Un lejano grito de auxilio. El enemigo esta vez parecía ser una araña gigante, el tipo de depredador del que, una vez que empieza a cazar, nadie puede escapar fácilmente. Las dos chicas corrieron inmediatamente hacia el bosque para ayudar, con Lich siguiéndolas de cerca. Por desgracia, llegaron un poco tarde. Una niña pequeña yacía inmóvil en el suelo, a punto de convertirse en la próxima comida del monstruo. Pero las altas elfas no tenían tiempo que perder con semejante basura. Controlaban pequeños espíritus, enviándolos a cortar el cuerpo de la araña, como un cuchillo caliente corta la mantequilla. La araña gigante se desplomó como si alguien hubiera detonado una docena de bombas lapa sobre ella. Las arañas no supieron qué las golpeó. En poco tiempo, fueron completamente aniquiladas, mientras Licht ya había comenzado a revivir a la niña que estaba en el suelo. La niña se despertó, atónita al ver al enorme y oscuro monstruo yaciendo muerto de espaldas cerca de allí. Tise hizo alarde de su habilidad especial, abrazando a la niña para consolarla. Un acto que seguramente pondría celosa a Iris. La niña inclinó la cabeza, agradeciéndole al hombre que le había salvado la vida. Expresando su gratitud, el grupo le pidió a la adorable niña que los guiara hasta el reino. Ella aceptó felizmente. Su nombre era Lyrica, y sus ojos brillaban, resplandeciendo tan brillantes como las estrellas. Licht se presentó a sí mismo y a las otras dos como altos elfos, y Lyrica no pudo evitar maravillarse ante su belleza. El grupo fue guiado a través de frondosos bosques verdes, directamente al reino que tanto habían buscado, tal como esperaban. La gente de aquí vivía entre los árboles, en armonía con la naturaleza. Las calles estaban llenas de vida y ajetreo, con sombras que lo cubrían todo. Sin embargo, los tres seguían atrayendo muchas miradas, especialmente las dos hermosas gemelas, haciendo que los elfos cercanos no pudieran apartar la vista. Quizás porque los altos elfos eran algo raro de ver, y mucho más dos de ellos apareciendo en el mismo lugar. Lyrica regresó corriendo y anunció que la princesa estaba lista para recibirlos. Aunque el camino era recto y fácil, Lyrica aún así los acompañó para guiarlos.
Al mirar los majestuosos árboles del reino élfico, Iris sintió un poco de envidia, deseando poder cultivar un árbol así en la ciudad de Distopia. Quizás deberían preguntarle a Rose si eso era posible. Claro que eso podría provocarle una crisis a la pobre chica. Iris tendría que cuidar sus modales frente a la princesa real. Aunque era una alta elfa, al fin y al cabo, Iris no dejaba de ser una niña pequeña. Entre Tisa y la princesa, ¿quién mostraría más respeto? Parecía que Iris aún no entendía esto del todo. Así que se quedaron afuera y practicaron hasta que la pequeña dominó cada palabra y acción que necesitaría. Finalmente, cuando estuvieron listos, Lírica estaba lista para abrirles la puerta al grupo. La única pregunta ahora era si podrían forjar una buena relación con la princesa detrás de esa puerta. Si no, Aria seguramente se convertiría en la única en la región, con todos los riesgos que enfrentaban. Con este tipo de misión, no tenían más opción que regresar con un resultado que valiera la pena. Al entrar en la gran sala, vieron a la princesa haciéndoles una reverencia, en medio de la espaciosa y abierta área, ofreciendo una humilde bienvenida al grupo de 3. Se disculpó por no haber podido expresar su gratitud antes, y por no haber encontrado una manera de recompensar a los héroes, que habían acabado con esa aterradora araña gigante. Ese monstruo había sido un gran peligro para ellos durante mucho tiempo, y no tenían forma de derrotarlo, pero parecía que ahora todo estaba bien. Entonces, la princesa inició las negociaciones, reconociendo que habían venido con asuntos importantes que discutir con el reino. Iris, recordando su papel, habló tal como le habían enseñado, expresando su deseo de tomar prestados a los individuos más talentosos del reino, a cambio de joyas y armas de Distopia. Esto era bastante justo, ya que muchos en el reino también sentían curiosidad por el mundo exterior, y estaban dispuestos a aceptar la tarea. A cambio, el reino élfico pidió solo una cosa: protección contra los monstruos que a menudo amenazaban su bosque, como la reciente araña gigante, ya que al pueblo élfico no le gustaba la violencia. Una petición sencilla para guerreros como ellos. Y una vez que el trato fue sellado, la princesa accedió a enviar a algunos de sus niños a Distopia un momento. ¿Niños? De acuerdo a... y le envió saludos a Aria. Pero espera, ¿cómo sabía la princesa el nombre de Aria si ni siquiera se había mencionado? La siguiente misión era aliarse con el rey dragón. Para ello, Licht llevó a Rose al desierto, un lugar interesante para un vampiro. Los dos charlaron mientras volaban por el mundo hacia su destino. De todos modos, Rose probablemente necesitaba un pequeño descanso del trabajo. En realidad, el plan original era que él fuera solo, pero ella se ofreció rápidamente a ser su escolta. Rose y Licht se deslizaban por el cielo, sostenidos por una bandada de murciélagos. Tras una larga charla, Licht se sorprendió al saber que a Rose no le afectaba en absoluto la luz del Sol Model, algo que no era la debilidad que la gente pensaba. Finalmente, llegaron a la aldea del Rey Dragón. A lo lejos, una chica que estaba junto al río de repente sintió un aura siniestra. Giró la cabeza hacia la aldea sin dejar de sacar algo del agua. Su acompañante le preguntó qué pasaba, y ella le explicó que acababa de sentir una repentina oleada de energía maligna. Aunque desapareció en un instante por su propia seguridad, probablemente deberían dar por terminado el día en este arroyo azul y brillante y volver a casa, sobre todo porque su madre se encontraba en estado crítico. ¿Se pondría mejor? Probablemente no, pero no podían mostrar ninguna señal de debilidad. Mientras tanto, la madre de la chica había estado comiendo cada vez menos en los últimos días, sin mostrar señales de recuperarse pronto. Aunque había sanadores en este mundo, nadie había oído hablar de uno que realmente pudiera curar enfermedades. Mientras tanto, Rose y Licht deambulaban por ahí, buscando a alguien con quien hacerse amigos. En realidad, era más una aldea que un reino, ya que esta gente dragón vivía de forma mucho más dispersa que los humanos. Solían preferir la separación y el aislamiento. Rose preguntó qué debían hacer a continuación, y si la infiltración era parte del plan, pero Licht descartó esa idea, diciendo que su mejor opción era encontrar a un Dragon King de bajo rango con quien hablar. Cualquier cosa más allá de eso, y podrían volverse hostiles y atacar en cuanto los vieran, arruinando cualquier posibilidad de una primera impresión amistosa. Rose divisó a 2 Dragon King más adelante, que acababan de regresar de pescar. Licht estaba ansioso por acercarse,
así que los dos avanzaron bajo el sol duro e implacable. Los dos Dragon King no parecían llevar armas, y como no había nadie más por los alrededores con quien hablar, Liszt decidió que empezarían con ellos. «Buenas tardes», empezó él, e inmediatamente Caín, quien parecía ser el hermano mayor, se puso en guardia ante la pareja que se acercaba. El hombre era claramente humano, pero la mujer detrás de él era algo completamente diferente. Un aura oscura, como de plasma, emanaba de Rose, poniendo a Caín en alerta máxima y provocando que declarara sin rodeos que no eran bienvenidos. Antes de que pudieran echar a Liszt y a Rose, Liszt desenvainó la preciada espada de Arya, un arma personal que le habían dado como moneda de cambio. Los gemelos Dragon King quedaron atónitos, profundamente impresionados por la exquisita artesanía de la espada. Tanto que empezaron a preguntarse si Liszt podría llevar algún tipo de medicina que pudiera curar a su madre. Rose solo llevaba encima un diente de ajo. Y Liszt tuvo una idea brillante: preguntar qué tipo de medicina necesitaban para el dolor. Cuando Caín explicó brevemente el estado de su madre, Liszt, el héroe, tuvo otro destello de inspiración. Si de verdad poseía la habilidad de curar enfermedades, esta era su oportunidad para demostrar su valía y ganarse su confianza. Liszt dibujó rápidamente su conocido círculo mágico y lanzó un hechizo de resurrección sobre los peces muertos que llevaban en la cesta. Al ver esta magia, Lalka, la hermana Dragon King, cayó de rodillas llamando a Liszt su salvador. Y guió a Liszt y a Rose hasta su pequeño hogar familiar. Dentro de la cabaña esperaban otros 3 Dragon King, una anciana postrada en la cama, 2 jóvenes de aspecto fuerte pero refinado, y un tercer hombre de pelo plateado, cuyo rostro envejecido estaba marcado por la tristeza. Cuando los más jóvenes regresaron con 2 extraños humanos, el resto de la familia desconfió. Sin embargo, cuando Liszt explicó que podía realizar una curación, el tenso ambiente comenzó a aliviarse. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿cómo? El hechizo de resurrección solo funciona en los muertos. Rose actuó rápidamente. La anciana en la cama dio su último aliento. Inmediatamente, Liszt lanzó el hechizo de resurrección. Y ella fue arrancada del borde de la muerte, llena de vida como si nada hubiera pasado. Se incorporó de golpe, como si despertara de una breve siesta en el más allá, dejando a toda la familia completamente atónita. Fue como un milagro. Los niños vitoreaban de alegría, y la anciana madre derramaba lágrimas de felicidad. Finalmente, Liszt tuvo la oportunidad de mostrarles a todos el arma de calidad que querían reproducir. Ellos proporcionarían las materias primas, mientras que las partes difíciles quedarían a cargo de los mejores artesanos. Mientras tanto, lejos de las vastas tierras de Distopia, en algún confín distante, una sombra gigantesca se precipitó hacia sus puertas de metal, levantando olas por todas partes. Una explosión masiva sacudió los cimientos mismos de Distopia, alertando a todos los que aún estaban despiertos de una amenaza inminente. Abajo, Dorothy y Liszt realizaban una revisión de rutina de los espíritus y los pisos superiores para asegurarse de que todo estuviera en óptimas condiciones. Mientras hablaban de la doble alianza que Liszt acababa de formar, confesó que ayudar al Rey Dragón fue un golpe de suerte. Al menos, era lo suficientemente consciente de sí mismo como para admitirlo. A pesar de sus mejores esfuerzos, Arya todavía parecía centrar su atención en el mundo exterior, con un humor que era a la vez emocionado y, quizás con ganas de dominar el mundo. Probablemente no. Pero de todos modos, algo terrible sucedió hace 100 años, y quizás aprendió la lección de aquel suceso. Aún así, preguntarle sobre ese pasado era prácticamente un tabú. Dorothy intentó indagar una vez, pero Arya simplemente se enfadó y se encerró en su habitación todo el día. Quizás ese misterio es la verdadera razón por la que quiere fortalecer su poder militar, decidida a no repetir el mismo error. Hablando de asuntos militares, parece que el rey humano también esconde un as bajo la manga, uno que nadie conoce. Mientras Liszt y Dorothy caminaban por el pasillo, fueron recibidos por Rose, quien les informó que Arya había convocado al grupo en la sala del trono para una reunión sobre el este. El señor de los demonios ha comenzado a volverse agresivo, y la situación podría ponerse fea. Abajo, el grupo encontró a Arya en su trono, visiblemente molesta. La sala estaba en silencio. Todos se miraban con cautela, sin saber qué hacer a continuación.
En medio de la tensa atmósfera, Phairis rompió el silencio, diciendo que habían estado preocupados por ella. Finalmente, la reina Aria habló. Una vez pensó que su raza demoníaca debería unir fuerzas para luchar contra el mal que la humanidad había infligido al mundo. Un enemigo común que todos, incluso algunos demonios, odiaban desde el fondo de su corazón. ¿Pero cuál fue la respuesta del Señor de los Demonios? Respondió lanzando un hechizo desde su castillo directamente a las puertas de Distopia en mitad de la noche. «Si quieres pelea, la tendrás», replicó Licht. Tras intercambiar información, el grupo se dio cuenta de que el Señor de los Demonios Garga claramente no estaba contento con el regreso de su predecesora, y estaba decidido a encontrar una manera de destruirla. Para prepararse para la batalla, Aria se emparejó con Licht y comenzó a planificar, mientras que a los otros miembros se les asignaron sus tareas. Rose, por otro lado, quería lanzarse al ataque sin pensar. Pero la teoría más lógica era que necesitaban evitar una confrontación directa con las fuerzas de Garga, debido a su abrumador poder. En lugar de eso, el grupo se arriesgaría. Combinando los espíritus de Dorothy y las bestias espirituales de la chica elfa para que actuaran como vanguardia, Rose usaría su habilidad para transformarse en un enjambre de murciélagos. Para atravesar sus defensas y reunir información desde dentro. Poco después, Licht y Phairis abandonaron el castillo del Rey Demonio con varias pequeñas vanguardias siguiéndolos, probablemente para vigilarlos. Una criatura gigante con cuernos largos y una mandíbula tan afilada como un cuchillo los atacó con sus garras afiladas como navajas, haciendo volar por los aires un árbol milenario entero. Una de las bestias espirituales de Iris, con el pelo corto como un personaje de Moman de TF2, se introdujo en el cuerpo de la monstruosa criatura, y en solo un instante la criatura soltó un rugido mortal. El ejército de demonios era una fuerza realmente formidable, más fuerte que cualquier cosa con la que la humanidad pudiera soñar enfrentarse. Si no fuera por las bestias espirituales guardianas, el grupo sin duda habría estado en serios problemas. Actualmente, el ejército de demonios ocupaba el 70% de las tierras del mundo, incluida la región oriental, donde ahora se encontraban. El castillo del Rey Demonio se cernía ominosamente en el horizonte, destacando contra los árboles yermos y el bosque disperso, como si estuviera tallado en la propia montaña, majestuoso y aterrador. Muchos aventureros habían intentado explorar esta zona, pero como habrás adivinado, ninguno regresó. Gracias a las tácticas de distracción de Dorothy, que usaba su habilidad para controlar legiones de espíritus, el grupo ahora tenía la oportunidad de entrar en el castillo demonio y reunir información, listos para informar a Aria. Entonces, el destino decidió asestar un golpe despiadado. Phairis fue atravesada en el pecho, desde algún lugar del lejano castillo. El golpe alcanzó tanto su corazón como su garganta. Suponiendo que el atacante también había sido eliminado en el proceso, Licht examinó los alrededores en busca de cualquier otra señal de peligro. Y al no ver nada, revivió a Phairis de inmediato. Al despertar, Phairis comenzó a añadir la palabra nano al final de cada frase que decía, abandonando su anterior sufijo de su. Los dos salieron a un claro del bosque, y aunque los ataques se habían detenido temporalmente, el enemigo parecía confundido por lo que acababa de ocurrir, ya que uno de los suyos había sido eliminado. Desde la distancia, Licht dedujo que el enemigo podría haber usado su poder demasiado pronto, revelando accidentalmente su carta de triunfo. Si descubrían la habilidad de rencor de Phairis, se convertiría en una debilidad fácil de contrarrestar. Mientras no mataran a Phairis, todo iría bien de ahora en adelante. A Phairis se le dijo que se mantuviera lo más cerca posible de Licht. Si podía protegerla deliberadamente, la oportunidad de engañar al enemigo todavía existía. Por supuesto, Licht no se dio cuenta de que estaba siendo un poco íntimo al decir eso, pero era completamente ajeno a la situación. Mientras tanto, el juicio de Licht resultó ser acertado. La francotiradora que había matado a Phairis murió exactamente de la misma manera, lo que desestabilizó aún más a su cúpula. Empezaron a pensar que tal vez un enemigo se había infiltrado en sus filas, porque la forma en que la chica murió fue muy extraña. En la habitación no había rastros de un asesinato, ni señales de que hubieran forzado la entrada, ni nada por el estilo. Esta chica era de alto rango en el ejército, así que no caería fácilmente sin luchar.
Rápidamente se dieron cuenta de que la francotiradora había muerto de la misma manera que su objetivo. Algo andaba claramente mal. La chica que encontró a la chica francotiradora informó inmediatamente de la situación al Rey Demonio. Mientras el comandante León Dover estaba ocupado dando una lección a los intrusos. Cuando terminara, planeaba tener una reunión sobre sus próximos pasos y sacar la espada del rencor para encargarse de este grupo. Mientras tanto, Licht asumió que habían logrado romper las defensas enemigas. Pero justo cuando pensaba eso, el comandante Dover apareció ante ellos, acompañado por 2 niños elfos. Uno llevaba un arco y el otro una espada. Los niños elfos no parecían ser esclavos, pero Dover blandió inmediatamente la espada del rencor y atacó a Licht, mientras los 2 niños comenzaban a acercarse a Fairies. Una flecha le atravesó el pecho, y el otro niño la atacó, haciéndole un corte, matándola al instante. Una clara demostración de la habilidad de Fairies para resucitar. Aunque Dover había sido testigo de su poder, no pudo resistir mucho más tiempo, mientras la sangre comenzaba a brotar de sus ojos. Era porque las bestias espirituales de Iris estaban cumpliendo con su deber. Finalmente, el Rey Demonio sintió la presencia de los intrusos. El Rey Demonio del Este, Garga, estaba aburrido hasta la médula. No tenía ningún deseo de gobernar el mundo, simplemente porque mantener el poder a esa escala era demasiado agotador y no le traía ninguna alegría. Para él, atormentar a los débiles no tenía ninguna emoción, y los aventureros solitarios que venían a desafiarlo solo profundizaban su aburrimiento. Pero entonces, una carta de Arya lo cambió todo. Ella propuso una alianza a gran escala contra la humanidad, su enemigo jurado. En lugar de una respuesta formal, Garga lanzó un ataque mágico a través del país, directo a las puertas de Distopia, solo para ver qué pasaba. Si ella realmente tenía el potencial para ser una compañera de juegos interesante, Garga estaba dispuesto a intentarlo. En respuesta a su movimiento, Arya le devolvió una explosión mágica igualmente poderosa, junto con una declaración formal de que lo consideraba un enemigo inmediato. Para Garga, una oponente ideal como Arya solo aparecía una vez cada siglo, y ella incluso sabía su ubicación exacta. Pero cuando la chica que le informaba le preguntó qué pasaría si el Rey Demonio que acababa de provocar resultaba ser el que fue sellado hace 100 años, y si él tenía alguna posibilidad de ganar, Garga lo descartó de inmediato como algo absurdo, porque esa entidad había sido desterrada a las profundidades de la Tierra. Hablando de la pelea, Garga le aconsejó a la chica que se escondiera si no quería morir. Ella se negó, eligiendo quedarse y luchar a su lado. Pero la pregunta era, ¿qué podía hacer ella realmente? La chica se quedó allí, en silencio y confundida, dividida entre obedecerle y huir, o quedarse y desafiar su orden. Su decisión de quedarse le costó caro cuando el enjambre de murciélagos de Rose descendió, atacándola tan rápido que el Rey Demonio ni siquiera tuvo tiempo de parpadear. La chica se acercó a Garga, con la mirada perdida, pero con una expresión llena de tristeza. Y de repente se dio cuenta de que ella era su antigua y amable sirvienta. Para liberarla de su dolor, le concedió una muerte piadosa. Rose intervino de inmediato, acusándolo de ser cruel. Sin embargo, era difícil decir que Rose tuviera derecho a condenarlo, ya que fue ella quien causó el caos en primer lugar. Garga quería ignorar la presencia de Rose para luchar contra Arya, pero tenía algo de tiempo que matar con la oponente que tenía delante. Sonrió con aire de suficiencia, pensando que Rose no sabía nada sobre la verdadera naturaleza de su maestra. «¿Cómo te atreves a?», gritó ella, pero sus palabras solo hicieron que todo estuviera más claro en su mente. La leía como un libro abierto, obligando a Rose a retroceder y atacar constantemente. Sin embargo, cada uno de sus ataques falló. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, Garga pasó suavemente su pie por detrás del talón de Rose, haciendo que ella tropezara y cayera al frío suelo. Con calma, le dijo que debía usar todo su poder de inmediato, ya que necesitaba una batalla digna. No disfrutaba torturando a los débiles, y esta frágil forma humana suya no mostraba nada de su verdadera fuerza. «Si no lo das todo, morirás como una inútil debilucha, decepcionándome por una razón tan mezquina y patética». Al oír esto, Rose se puso de pie, con una voz tan fría como el hielo. «Bien, tú ganas». Y entonces se transformó en una criatura gigante, mitad lobo, mitad murciélago. Y en ese momento,
Garga ya no pudo leer sus pensamientos. Estaba actuando por puro instinto, pero su abrumadora fuerza fue suficiente para llevar a Rose al límite. Le cortó uno de los brazos. Pero ella logró contraatacar, cercenándole uno de los suyos, antes de que le destrozaran la mandíbula y le abrieran un agujero en el pecho, poniendo fin a la batalla. Garga tuvo que admitir que por un breve instante había sido una oponente problemática. En el suelo de piedra, el cristal de cuarzo de Rose yacía inmóvil, rodeado de manchas de sangrea, un testamento de lo que acababa de soportar. Pero entonces, una voz familiar resonó a sus espaldas. «Parece que te estás divirtiendo, ¿no es así?» Cuando Garga se giró, Arya apareció en toda su adorable pero asesina gloria, lista para hacerlo pedazos. Parecía haber salido de la nada, pero en realidad había estado observando la pelea, desde que él empezó a cortejar a Rose. Ni siquiera el antiguo y poderoso señor de los demonios pudo resistirse a la tensión entre ellos, así que Arya se había mantenido en silencio y simplemente observaba. Ahora, Garga tenía que apañárselas con el único brazo que le quedaba. Aunque sentía algo de curiosidad por el poder de Arya, fue capaz de leer su nombre y captar sus pensamientos con un poco de telepatía, dándose cuenta de que ella todavía le guardaba un claro rencor por el ataque a Distopía. Pensó para sí mismo: debería relajarse un poco. Una idea que pareció sorprender y molestar a Arya por igual. Garga estaba perdido en sus propios e inescrutables pensamientos, pero Arya mencionó fríamente que debería curarse el brazo con magia en silencio antes de pensar en otro ataque. Arya, sabiendo perfectamente que Garga podía regenerarse, no se sorprendió en absoluto. «Es imposible que un tipo como tú no tenga magia curativa», pensó. A pesar de su sed de sangre, no era tan cruel como para atacar a un oponente debilitado mientras se recuperaba. En el momento en que se recuperó, Garga levantó su espada, dejando caer todo su peso para partir a Arya en dos. Pero con un destello en sus ojos y una calma aterradora, Arya usó su manipulación espacial, ralentizando todo, hasta el punto de poder esquivar el golpe con un simple paso lateral. Garga estaba tan sorprendido como alguien que oye hablar de Raid Shadow Legends por primera vez. Garga se dio cuenta rápidamente de que algo iba muy mal. Una sensación pegajosa, como la miel, se adhería a sus extremidades, haciendo que sus movimientos fueran lentos y pesados. Arya dominaba por completo esta sala con su habilidad para manipular el espacio. Para enfatizar su dominio, le cortó un dedo sin esfuerzo y sin pensárselo dos veces. La intención ni siquiera estaba clara, pero el ataque ya había terminado. Garga no pudo contraatacar, ni tampoco esquivar, simplemente porque nunca podría haber anticipado el ataque de Arya. Intentando un contraataque, le lanzó dagas hacia los ojos. Pero Arya simplemente inclinó la cabeza y las dejó pasar inofensivamente por encima de su hombro. Con unos reflejos increíblemente precisos, Arya demostró que tenía el control total del espacio, haciendo que todo en la sala pareciera moverse en cámara lenta, mientras solo ella mantenía su velocidad natural. Para tener una oportunidad de luchar, Garga necesitaba escapar de este espacio y llevar la batalla afuera, donde Arya se vería obligada a enfrentarlo cara a cara. Pero eso era casi imposible. En el momento en que le diera la espalda, ella lo aniquilaría al instante. La única forma era matarla aquí mismo, pero en su estado, eso estaba fuera del alcance de cualquiera. Sabiendo que Lich y Fairis estaban a punto de llegar, Arya decidió terminar este jueguito antes de que aparecieran. No quería que Garga les leyera la mente. Cuando Lich y Fairis entraron, encontraron a Arya de pie junto a una Rose caída. Con un leve asentimiento de Arya, Lich comenzó a revivir a Rose, y al despertar, una confundida Rose preguntó: ¿Dónde está el señor demonio del este? Arya, con la tierna delicadeza de una madre, abrazó a Rose con alegría, feliz de ver a su vieja amiga con vida después de la batalla. Con su primera victoria contra un verdadero enemigo, Arya anunció que organizaría un banquete de celebración esa noche para conmemorar la victoria en esta guerra de corta duración. Mientras tanto, en el reino humano, las tensiones aumentaban, ya que las solicitudes de ayuda tanto de los elfos como del rey dragón no recibían respuesta. La única opción en la que todos podían pensar era contactar al reino de Razta para buscar refuerzos del último reino humano que quedaba. Después de un tiempo, Arya de repente le preguntó a Lich si le gustaría ir al mundo humano con ella. «Perdona, ¿qué acabas de decir?» Arya sonrió
y le explicó que conocía un lugar muy interesante en el mundo humano, y quería saber si a él le gustaría ir a explorar con ella. Si solo fuera eso, habría aceptado sin dudarlo pero se trataba del mismo lugar del que una vez tuvo que huir. Sin embargo, Arya le aseguró que no pensaba ir allí. Su destino era el reino de Radta. El nombre le sonaba vagamente a Licht. Había intentado acercarse a aventureros de allí muchas veces, pero todos sus intentos habían fracasado. Había muchos rumores y susurros sobre los guerreros excepcionales de ese reino, pero la información detallada era increíblemente escasa y difícil de encontrar. Entonces, ¿qué había llamado la atención de Arya sobre ese lugar? Era, en efecto, una nación de humanos. Pero su tono sonaba un poco incierto. Licht sintió que ella insinuaba que había algo extraño en el país. ¿Acaso estaba plagado de monstruos? Casi, pero no del todo, respondió Arya, con una forma de hablar anticuada que sorprendió incluso a Licht. La gente de allí es completamente humana, pero su reina es una demonia. Sorprendentemente, esta reina no gobernaba el país con fuerza bruta, sino que vivía como una humana normal, disfrutando de su día a día. Una demonia que se había adaptado a la vida entre humanosa, y eso era lo que había captado la atención de Arya. Además, esta reina no era una señora demonio cualquiera. En cuanto Licht comprendió la situación, Arya lo tomó del brazo, y ambos partieron de inmediato. Se elevó hacia el cielo, volando como si fuera lo más natural del mundo. Mientras tanto, en el reino de Radta, la reina Verne se ocupaba de algunos de sus deberes cortesanos, mientras su doncella, Anna, estaba completamente cautivada por la belleza natural y el carisma de la reina. Después, Verne se retiró a sus aposentos privados para descansar y recargar energías. Tan pronto como estuvo sola, prácticamente se desplomó sobre la cama, dejándose llevar y liberando todo el estrés acumulado. Extendió los brazos y las piernas, como si se estuviera quitando un pesado fardo de encima. Todo lo que Verne quería era vivir en paz entre los humanos, no tener que cargar con la responsabilidad de protegerlos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió cuando Arya y Licht aparecieron justo detrás de ella, como si hubieran salido de la nada. Inmediatamente, amenazó con llamar a los guardias, pero Arya les reveló que ella también era un demonio. ¿Cómo lo supo? Los ojos llameantes y la abrumadora presencia de Arya lo decían todo. Lo suficiente como para obligar a Verne a transformarse en una kitsune. Sin embargo, Verne seguía negándose a creer la historia de Arya, de que era la gran rey demonio. Verne se burló. ¿Esperas que me crea una mentira tan descarada? Inmediatamente, Arya chasqueó los dedos tras una breve advertencia, y Licht explotó justo a su lado. Verne se quedó completamente atónita, mientras veía a Licht desplomarse, su cuerpo cayendo sin siquiera una contracción. Pero apenas unos segundos después, la habilidad de resurrección de Licht se activó, y se levantó de un salto, resucitado del borde de la muerte. Eso fue más que suficiente para convencer a la linda kitsune. Combinado con la fría intención asesina de Arya y su intensa presión mágica, demostró que matar a un humano era tan simple como chasquear los dedos. Arya estaba realmente en un nivel completamente diferente, mucho más allá de cualquier cosa que exista en la actualidad. Anna llamó a la puerta, curiosa por el ruido, pero Verne la tranquilizó amablemente, diciéndole que no había nada de qué preocuparse. Después, Verne le explicó que todo lo que quería era una vida pacífica entre los humanos, pero que, por alguna extraña razón, se había convertido inesperadamente en su reina. Arya no sabía si era inteligente o tonta, y eso era mucho decir, viniendo de alguien que apenas tenía el tamaño de una maleta con ruedas. Al final, a Verne le prometieron belleza eterna y la capacidad de resucitar, una forma de inmortalidad, a cambio de su lealtad absoluta, después de algunos momentos tiernos con Anna, que incluyeron cepillarle el pelo y algunos ruiditos adorables de los monstruos. Unos días después, se estableció una relación amistosa. Por esa época, llegó un enviado de otra nación humana, deseando reunirse con la reina Verne. Anteriormente, había rechazado invitaciones de otros países para evitar que su identidad demoníaca fuera descubierta y explotada. Pero ahora, parecía que había llegado el momento de actuar. La razón por la que vino el enviado fue porque otros humanos se habían enterado de la existencia de Distopía y querían negociar para obtener su apoyo y el de sus grupos de aventureros de alto rango. Sin embargo, como Verne se había puesto del lado de Arya,
Esto convertía a la otra nación humana en una potencia rival que no podía ignorar. Cuando Verne le pidió su opinión a su ayudante, este le sugirió que, en lugar de negarse rotundamente, deberían escucharlos. Cooperar para conquistar la mazmorra podría ser una estrategia inteligente, ya que podría convertirse en una amenaza si la ignoraban. Además, reunir a todos los aventureros de la nación rival para una reunión con Arya también sería beneficioso, e incluso podría hacer que Verne impresionara más a la Rey Demonio. Por lo tanto, Verne decidió reunirse primero con el enviado para comprender mejor la situación. Anna estaba un poco preocupada por la seguridad de su señora en esto, al reunirse con un aventurero de alto rango, por una simple invitación. «No te preocupes, niña», la tranquilizó Verne. Solo porque fuera mujer no significaba que fuera débil. El plan de Verne era aprovechar la oportunidad, llevar al enemigo directamente al umbral de la destrucción y acabar con todos ellos de un solo golpe. Cuando se encontró con el enviado, se vio cara a cara con un hombre que tenía una gran cicatriz que le cruzaba el rostro de izquierda a derecha. Un aventurero de rango S. Él expresó su honor por poder conocer a la reina del reino, a quien rara vez se veía, aunque en realidad se trataba de un matriarcado. El hombre compartió con franqueza que anteriormente habían intentado limpiar la mazmorra objetivo para determinar su nivel de peligro. Pero el equipo de expedición enviado adentro nunca regresó. Si ella entendía lo que quería decir, él tenía la sensación de que si dejaban este lugar en paz, podría convertirse en una amenaza para el mundo entero si se le daba suficiente tiempo para prepararse. Esta mazmorra era infame en la comunidad de aventureros, como un peligro que no tocarías ni con un palo de 40 pies. Lo que más le preocupaba era la enorme cantidad de fuerzas poderosas que habían enviado, incluyendo a 3 aventureros de rango S, y que ninguno hubiera regresado. Esto sugería que podría ser la guarida de un señor demonio, para cualquiera lo suficientemente astuto como para ver las señales. Y, para empeorar las cosas, recientemente había habido un disturbio en el castillo del señor demonio del este. Impresionante cómo comprendió casi toda la situación con solo un vistazo. Nos dan un pequeño dato sobre el tesoro oculto que posee el reino de Rasaga, una espada cuya agudeza aumenta con el daño que recibe su portador. ¿Es ese su as bajo la manga? Tendrías una muerte miserable, usando eso como tu arma definitiva. El hombre, frustrado, se golpeó la cabeza contra la mesa. La reina Verne, siempre tan diplomática, ignoró cortésmente su extraño comportamiento. Entonces, ¿cuándo entrarían en esta misteriosa mazmorra? Según él, todo estaba listo por parte de Rasaga, así que solo esperaban su decisión. ¡Qué conveniente! Verne mintió descaradamente, diciendo que necesitaba más tiempo para informar al gremio de aventureros antes de que pudieran actuar. En realidad, usaría ese tiempo para informar a Arya Sama. Prometió alegremente que traería buenas noticias de la misión, completamente ajeno a lo que estaba a punto de enfrentar. En los pisos profundos de Distopía, List pasó a visitar a Dorothy, compartiendo unas frutas que Iris y Tisa le habían regalado. Dorothy las disfrutó felizmente con él, ya que ninguno de los dos podía terminarse todo el cuenco solo. Se sentaron juntos, disfrutando de la fruta y charlando. List y Dorothy conversaban sobre lo pacíficas que se habían vuelto las cosas, y que ya no había mucho que hacer. Podían simplemente sentarse y relajarse, ya que todo funcionaba sin problemas. Sinceramente, era agradable disfrutar de un poco de tranquilidad como esta. Luchar constantemente puede agotar a cualquiera. Sin embargo, si descansaban demasiado, todo el trabajo se le acumularía a Rose, dificultándole el manejo de sus propias tareas. Aunque la resistencia de Rose era muy superior a la de un humano, ella también tenía sus límites. Dorothy se había ofrecido a ayudar a aligerar su carga, pero Rose se negó rotundamente, insistiendo en que ya era una chica grande y podía manejarlo sola, después de una conmovedora charla entre Dorothy y Lichta, que probablemente nos haría dormir si la escucháramos por mucho tiempo. La puerta se abrió de golpe de repente, y apareció Arya con una expresión de suma emoción. Anunció que había llegado la hora. La humanidad estaba a punto de lanzar un ataque contra Distopía, y las cosas se iban a poner al rojo vivo en un abrir y cerrar de ojos. List solo podía pensar en una razón lógica, dada la situación actual del reino de Rasaga, y esa razón
no era otra que una misión suicida. Arya confirmó que se trataba de un asalto total, reuniendo a las fuerzas de élite de la humanidad, con el objetivo de aniquilarlo todo y enviar a los supervivientes al inframundo. Si de verdad estaban tan decididos, entonces Distopía debía ser una amenaza mucho mayor de lo que nadie imaginaba. No sería sorprendente si descubrieran quién había sido enterrado aquí por su héroe legendario. Verne había informado del próximo ataque y reveló que Rasaga estaba tratando de establecer buenas relaciones para obtener un apoyo crucial para esta campaña. Licht, por mucho que lo intentara, no podía quitarse de encima los oscuros recuerdos de su antiguo país. Un lugar cuya gente ya ni siquiera consideraba humana después de lo que habían hecho. Sin embargo, Verne no había recopilado ninguna información útil más allá de confirmar sus movimientos, sin datos específicos sobre su fuerza o el número de tropas. Tras pensarlo un poco, Arya se dirigió a Licht, esperando que él tuviera algo que pudieran usar contra su antiguo reino. Cuando él negó con la cabeza, Arya inmediatamente dirigió su mirada a Dorothy, pareciendo olvidar que Distopía había estado aislada del mundo humano durante más de un siglo. Bueno, con la situación tan tensa, si había alguna táctica que quisieran probar, ahora era el momento perfecto para desplegarla. Arya les dejó los preparativos a ellos y decidió descansar un poco para estar fresca para la batalla que se avecinaba. Reunieron a las tropas, comenzando en la cueva de los murciélagos, donde Rose estaba esperando. Tras unas cuantas formalidades y de repartir un poco de café, fueron directos al grano. El plan era bastante simple. Tise e Iris continuarían encargándose de las hordas de enemigos como de costumbre, mientras que Rose recibiría órdenes directas de Arya y arrasaría en el campo de batalla con el objetivo de destruir todo lo que no fuera un aliado. Phaeris haría equipo con Licht, lo que puso a Dorothy un poco celosa. Las flores del amor comenzaban a florecer entre los miembros. Una vez decidida la estrategia, dejaron a Iris descansando para que recuperara sus fuerzas, solo para ser despertada por su hermana mayor elfa, mientras se preparaban para entrar en el campo de batalla. Parece que la batalla ha comenzado. Rose está defendiendo ella sola la entrada a Distopía, una hazaña increíble, mientras una marea de humanos se vierte sobre el campo de batalla. Esto significa que la mejor opción del grupo es flanquearlo y acabar con los rezagados. Mientras tanto, Iris añade en secreto un efecto de locura a sus bestias espirituales, provocando que cualquiera que se acerque a la entrada enloquezca, como animales salvajesa, creando un vórtice sangriento en la entrada. Una de sus bestias espirituales fue derribada, lo que demuestra que hay un guerrero muy hábil en el frente de batalla, irradiando un aura asesina y el calor de la destrucción. La gente empezó a atacarse entre sí, aniquilando a cualquiera que se cruzara en su camino, mientras Rose aplastaba toda resistencia, haciendo que los humanos la llamaran un monstruo. Uno de los hombres enloquecidos se tambaleó hacia su camarada más cercano, con la espada en alto, apuntando para atravesar el escudo de su oponente con un grito violento. Pero en lugar de tener éxito, recibió una potente patada en el estómago. Debía de haber sido infectado por un vampiro, pero su estado parecía completamente diferente. Nadie había oído hablar de un humano monstrificado que se volviera tan agresivo tras ser convertido, pero era difícil negarlo cuando intentaba hacerte pedazos. Apuñaló a su antiguo amigo justo en el pecho, y luego lo decapitó, dejando que un pequeño orbe de luz se elevara del cadáver. Justo en ese momento, Rose apareció detrás del asesino. Él la atacó de inmediato, intentando contener a Rose hasta que pudieran llegar los refuerzos. O al menos, eso fue lo que Rose pensó al principio. Pero no apareció ningún apoyo. Su reacción lo dijo todo. Intentó actuar como un verdadero héroe, manteniendo a Rose atrapada en esta batalla. Pero eso no duró mucho, ya que ella atravesó su armadura con facilidad. Sus ojos abiertos y aterrorizados miraron fijamente a Rose mientras la vida se escapaba lentamente de su cuerpo. El hombre se arrodilló mientras la vida se desvanecía de su rostro, y el color desaparecía, aunque tampoco es que tuviera mucho color para empezar. Lo último que vio fue a la implacable vampiresa, mirándolo desde arriba con un atisbo de piedad. Tal y como Licht predijo, algunos enemigos habían irrumpido en su pasillo, y cargaban sin dudar a través de la penumbra y el sabor a oscuridad. Era hora de enfrentarlos cara a cara e intentar conseguir una victoria. ¿Pero podría Licht enfrentarlos en una lucha igualada?
Licht, siendo un antiguo aventurero de rango S, podría ganar sin dudarlo, siempre y cuando sus oponentes fueran solo humanos ordinarios. Pero esta vez, a quien tenía que enfrentar no era un hombre cualquiera, era Guy, otro aventurero de rango S. En un combate 1 contra 1, Guy era un verdadero desafío, mucho más difícil de derribar que cualquier otro. Por extraño que parezca, Licht casi deseaba que Guy atacara primero a Fairies. Guy era legendario no solo por estar entre los mejores rangos S actuales, sino también por ser la mano derecha del rey Rasaga, un título honorífico otorgado solo a 3 personas en toda la historia de la nación. Comparado con él, cualquier otro oponente era como un pececillo junto a un tiburón, como un personaje de terror de un manhwa. A Fairies se le ordenó cumplir con su deber, y ella asintió, comenzando a acercarse a Guy sin un arma ni ninguna muestra de hostilidad. ¿Acaso no atacaría a la chica por algún anticuado espíritu de caballero? Pero sin perder un instante. Fairies sacó un pequeño cuchillo de la correa de su pierna y se abalanzó, fingiendo apuñalar a Guy en el corazón para distraerlo y robarle el arma. Sin embargo, a Guy no se le engañaba fácilmente con un truco tan simple. En un instante, la inmovilizó en el suelo, con la espada desenvainada y lista. Guy parecía decepcionado, pensando que era más débil de lo que esperaba. Tras acabar con Fairies, se giró hacia su siguiente objetivo, Licht. Guy intentó mantener la compostura, preguntándole por su plan de acción, pero solo recibió una mirada fría por parte de Licht, a quien reconoció de algún lugar de su pasado. Licht intentó el mismo viejo truco para escapar, pero Guy lo vio venir fácilmente y lo ató rápidamente junto a Fairies. Guy apuñaló a Licht en el hombro, exigiendo saber por qué su cara le resultaba tan familiar. Pero Licht fingió astutamente desmayarse por el dolor. Cuando Guy se dio cuenta de que Licht estaba fingiendo, se giró inmediatamente hacia Fairies, la chica que no había dicho ni una sola palabra desde que fue capturada. Guy pensó que Fairies estaría dispuesta a responder sus preguntas para evitar el dolor, pero ella no respondió en absoluto. Fue entonces cuando ocurrió algo aterrador. Se dio cuenta de que ella podría haber perdido completamente la cabeza por el estrés. Guy la agarró del flequillo y le levantó la cabeza, mirándola directamente a los ojos, pero lo que vio le dejó una impresión espeluznante. Su mirada contenía un odio, como el de las almas malditas, haciéndole sentir que debía dejarla ir si quería seguir con vida. Un escalofrío le recorrió la espalda, obligando a Guy a soltarla, antes de atreverse a hacerle cualquier otra cosa a esa aterradora niña. La puerta se abrió de golpe, y Rose irrumpió en la habitación. Al ver la situación en la que se encontraban sus amigos, al instante, la vampiresa derribó al aventurero de rango S de una sola patada, liberando una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente. Después, le pidieron a Rose que desatara a Licht y a Fairies. Mientras lo hacía, rompió a llorar como una niña, disculpándose por llegar tarde y por la herida de Licht. Una vez que estuvieron todos desatados, Fairies dijo que no podía ser de mucha ayuda en esa situación, pero en realidad, Licht no había sido muy diferente. Las dos chicas examinaron con cuidado la herida en el hombro de Licht, preocupadas de que pudiera infectarse. Rose decidió cargarlo en su espalda, y el grupo se dirigió a la habitación de Fairies para curarlo. Mientras tanto, los murciélagos de Rose informaron que todo rastro de los intrusos humanos había desaparecido por completo. La razón era bastante simple. Habían despertado a Aria. Aria deambulaba por un pasillo lleno de cadáveres, caminando entre aquellos que habían pagado el precio de su imprudencia. Tras regresar a su habitación sin ningún problema, Aria recibió un informe de victoria de Iris y Tissé. Decidió recompensar a todos con unos días de descanso después de la batalla contra la humanidad. Finalmente, todos pudieron relajarse y desestresarse de la reciente batalla. De repente, Rose le confesó a Licht que planeaba usar sus días libres para visitar a su mamá y papá. Algo que nadie esperaba oír de ella. Pero ¿sería posible que siguieran a vivos después de un siglo? Según Rose, con la esperanza de vida de un vampiro, 100 años es solo un momento. Así que, a menos que ocurra algo grave, seguirán allí. Sorprendentemente, Rose incluso invitó a Licht a que los acompañara. Quería que viniera, en parte para que los protegiera con su habilidad de resurrección por si algo salía mal. Pero más importante aún, quería presentárselo a sus padres como la persona que le salvó la vida, a tal vez sea una tradición en Japón.
Licht aceptó, aunque le preocupaba un poco que sus padres fueran personajes aterradores y un tanto excéntricos. Pero Rose lo tranquilizó. No, son muy amables y siempre reciben bien a quienes ayudan a nuestra familia. Cualquiera que sea amigo de su hija es como de la familia para ellos. Y una cosa más, Dorothy, la nigromante, también los acompañaría. Partirían a la mañana siguiente, así que era momento de descansar para el largo viaje. Mientras volaban alto, el grupo comenzó a charlar, y fue Dorothy quien rompió el hielo con una historia del pasado de Rose. Resulta que Rose era una llorona cuando era pequeña, mientras que Dorothy era todo lo contrario. Su maestra la hacía llorar todos los días. Pero gracias a eso, aprendió a ser fuerte. Dorothy contó que tuvo que desarrollar un estómago de acero para soportar la cantidad de muertos vivientes que conllevaba el título de nigromante legendaria. Sin embargo, la historia de su muerte era en realidad una mentira. No la mató una bestia, sino que fue asesinada por 5 personas mientras dormía. Rose cambió rápidamente de tema a los animales favoritos. Según ella, los pájaros y los perros son los más buenos del reino animal. En cierto modo, Rose también es como un perro, siempre leal, y le encanta que su ama, Arya, la elogie. En cuanto a Dorothy, es como un gato, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Cuando llegaron a la casa de la familia de Rose, el grupo se dio cuenta de que su familia era bastante adinerada. Resulta que Rose es una señorita de buena familia. Lady Connor también se sorprendió, preguntando quién era esa persona que paseaba con un atuendo tan espléndido. Rose empujó la puerta y entró como si fuera la dueña del lugar, lo cual, de hecho, era. Los sirvientes la recibieron con alegría y anunciaron su llegada. Rose pidió que la llevaran con sus padres, y su deseo fue concedido rápidamente. Dorothy y Licht claramente desentonaban en este ambiente tan formal. Y fueron escoltados a la sala. El padre de Rose demostró inmediatamente ser del tipo un tanto excéntrico, mientras que su madre, de quien heredó su belleza, abrazaron a su hija con mucho amor. El padre de Rose ordenó de inmediato al chef que preparara sus platos favoritos para un festín de bienvenida. Rose presentó a Licht y a Dorothy como sus compañeros, pero sus padres lo malinterpretaron por completo. Después de pasar todos al comedor, donde ya había una mesa llena de comida, Licht y Dorothy se preguntaban si deberían ofrecer su ayuda en Algoa, hasta que el padre de Rose, el señor Arius, le pidió a Licht que se presentara. El señor Arius y su esposa, la señora Camila, comenzaron a preguntar sobre el comportamiento de Rose en el trabajo, esperando que no estuviera causando ningún problema. Licht, eligiendo sus palabras con mucho cuidado, hablaron de Rose en un tono mucho más positivo de lo que esperaban, lo que hizo que el ambiente fuera aún más cálido. Después, sus padres hicieron la pregunta del millón. ¿Por qué Rose había estado fuera de casa durante los últimos 100 años? Bueno, es un poco difícil visitar tu casa cuando te han asesinado. Sin embargo, no se detuvieron en eso, ya que ella estaba claramente sentada allí mismo, sana y llena de vida. El padre de Rose, tras un momento de reflexión, llegó rápidamente a la conclusión de que quienquiera que hubiera matado a Rose tendría un final doloroso. En cuanto a Licht, que había traído de vuelta a su hija, sería recompensado generosamente, pero necesitaba más tiempo para pensar en ello. Por el momento, la familia disfrutó de la deliciosa y bien preparada comida. Arius llevó a Licht a su estudio privado y le confesó que estaba completamente atónito al conocer la historia de su hija, así como la forma en que Licht había revivido a la gran rey demonio Arya. Entonces, Licht planteó una pregunta interesante. Para empezar, ¿cómo conoció Rose a Arya? Normalmente, los vampiros y los demonios no se llevan bien. Arius asintió, explicando que cuando Rose era una niña, un grupo de cazadores de vampiros había rodeado una vez a su familia, decididos a matar a los chupasangres. En ese momento, él y su esposa intentaron proteger a su hija a toda costa, pero los cazadores tenían como objetivo específico a Rose. Su plan era que si lograban eliminar a la niña, la ira de sus padres los haría predecibles y más fáciles de manejar. Después de que Arya apareciera, atacó únicamente a los cazadores, acabando rápidamente con todos ellos sin tocar a la familia de Rose. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de que los demonios y los vampiros son enemigos mortales, eso no le importaba a Rose.
Ahora tenía más sentido por qué era tan leal a Arya, especialmente dada la calidez y el afecto que había recibido de la gran rey demonio tras la batalla con Garga. Pero Arius tenía otra pregunta en la punta de la lengua. ¿Por qué un humano como tú reviviría al enemigo jurado de tu propia especie? Licht hizo una pausa por un momento, antes de admitir sin rodeos: quiero vengarme de la raza humana. No se lo había dicho a Arya, pero era su objetivo final, y nadie podría impedir que lo alcanzara. El hombre mayor estaba agradecido de que Licht no le ocultara ningún secreto, y estaba a punto de decir algo a... De repente, una voz a sus espaldas preguntó qué estaba haciendo su padre. ¿Era Rose? Que había aparecido con un sencillo camisón, lo que la hacía parecer inesperadamente dulce. Más tarde, Dorothy alcanzó a Licht mientras paseaba por el castillo de la familia de vampiros, obligándolas a acelerar el paso para seguirle el ritmo. Discutieron si estaba bien pisar alfombras tan magníficas y ensuciarlas, pero Licht señaló que si seguían preocupándose por detalles tan triviales, se convertiría rápidamente en una molestia. Los dos estaban buscando la biblioteca que Rose había mencionado, que formaba parte del castillo familiar. De repente, detrás de ellos, la dulce voz de una sirvienta los llamó, preguntando si Licht requería algún servicio. La sirvienta guió a Licht y a Dorothy por los pasillos hasta la biblioteca que buscaban, que no estaba muy lejos de donde se encontraban. Como era de esperar, el lugar estaba lleno de estanterías clásicas. Un libro en particular llamó la atención de Licht, decorado de forma elaborada, con una cubierta de cuero de dragón y una gran gema incrustada en el centro. Mientras Dorothy estaba ocupada hojeando las páginas de un libro, Licht abrió un álbum de fotos de la infancia de Rose. Era tan adorable de niña, y sigue siéndolo ahora. Hablaron mucho sobre lo adorable que era Rose cuando era pequeña, de cómo todo el mundo se reunía a su alrededor en cuanto la ponían en el suelo. La sirvienta, con nostalgia, confesó lo mucho que la echaba de menos así. Entonces, la sirvienta hizo de repente una petición un tanto egoísta. Quería capturar los momentos de Rose trabajando en Dystopia. Mientras tanto, Dorothy había estado hojeando el libro muy rápidamente. Entonces, probó un hechizo con Licht sin siquiera molestarse en pedirle permiso. Usando unos brazos largos, como fideos, que salieron disparados del suelo, para atarle las piernas con fuerza. ¡Qué maleducada! Había muchos otros hechizos en el libro, pero el que más le interesaba requería un cadáver, algo que no les escaseaba precisamente, ya que la resurrección siempre era una opción. A la mañana siguiente, Rose intentó despertar a Licht, ya que era más de mediodía y parecía que si no lo sacaba a rastras de la cama, dormiría todo el día. Pero como nada más funcionaba, se inclinó y le mordió suavemente la mano. Cuando un sirviente trajo noticias durante el desayuno, toda la mansión se sumió en un caos. Había intrusos. Al oír la noticia, los tres se levantaron de un salto, todos con su ropa de diario excepto Rose. El informe decía que las sirvientas habían ido a buscar a 3 intrusos que se creía que eran cazadores de vampiros. Parecía que iba a ser una lucha 1 contra 1 entre ellas y sus perseguidores. Licht se detuvo un momento a pensar y finalmente les dijo a Dorothy y a Rose que ellas también deberían unirse a la lucha. Ambas asintieron, y los 3 héroes, una vampiresa, una nigromante y un humano mágicamente inmortal, salieron corriendo juntos por la puerta. En un rincón de la mansión, había 2 hombres de pie, uno vigilando con recelo cualquier peligro, mientras que un hombre enmascarado le preguntaba a Aleph, uno de los intrusos, si de verdad era una buena idea. Pero con la enorme recompensa que les esperaba si conseguían arrasar con este lugar, nadie quería echarse atrás. Una chica de su grupo le preguntó sarcásticamente al señor Máscara si pensaba rendirse, llamándolo una deshonra. Pero en realidad, lo único deshonroso era su propia falta de instinto de supervivencia. La situación real era muy diferente de lo que les habían contado. Cuando revisaron los materiales de investigación sobre su objetivo, según el plan, se suponía que debían rodear y acabar con los 2 vampiros que vivían aquí. En un clásico movimiento de divide y vencerás, el grupo se separó para obtener una ventaja táctica. Sin embargo, Aleph fue descubierto por una de las sirvientas mientras echaba un vistazo a escondidas por una esquina. Rápidamente le puso un cuchillo en la espalda, advirtiéndole que otro sonido le costaría la vida. Pero esa advertencia no la detuvo.
La sirvienta gritó inmediatamente el nombre de Dorothy y fue apuñalada bajo la axila. Una herida grave, pero no necesariamente mortal. En lugar de gritar de dolor, se desplomó al instante. Dorothy apareció en ese preciso instante, atrapando a Alf con la magia de los brazos de fideo que había practicado el día anterior. Él se liberó y se burló. «¡Por fin apareces, vampiresa!». Pero cuando vio la cara de Dorothy, se sorprendió por un segundo. Era claramente humana. Le exigió que se arrodillara, prometiéndole perdonarle la vida si obedecía. Dorothy, sin inmutarse, invocó a un espíritu y esquivó su cuchillada, mientras él le asestaba una patada brutal en el estómago. Sin embargo, Dorothy se mantuvo firme, contraatacando y quitándole el cuchillo de la mano de una patada, solo para que la estrangulara inmediatamente después. Justo en ese momento, el cadáver de la sirvienta usó inesperadamente el propio cuchillo de él para apuñalarlo directamente en el cuello, derribando a Aleph. Dorothy se desplomó en el frío suelo para recuperar el aliento, preguntándose cómo les estaría yendo a los demás. Desafortunadamente, en otro lugar, Lian había derribado a 3 sirvientas vampiros seguidas y estaba a punto de acabar con la cuarta, que temblaba de miedo. Cuando la sirvienta se negó a rendirse y revelar el paradero de su amo, Lian, cada vez más impaciente, describió lo que planeaba hacerle a la pobre vampira y levantó su espada, revelando su naturaleza sanguinaria. Justo entonces apareció Licht. Lian se giró, sorprendida de ver a un humano en el castillo de vampiros que tenía la tarea de despejar. Licht no dudó en preguntar: «¿Qué haces aquí? ¿Y por qué todas las sirvientas detrás de ti están muertas?». Lian respondió sin rodeos: «Simple, por dinero. ¿Qué otra razón hay?». Pero justo en ese momento, bajo el poder de la resurrección, las 4 sirvientas detrás de ella volvieron a la vida por sí mismas. Mientras Lin todavía hablaba, preguntaron al unísono si Licht estaba bien. Él simplemente respondió con dulzura: «No puedo morir». Al ver a las personas que acababa de matar levantarse de nuevo, Lian sintió una extraña sensación de pavor. Licht les dijo a las chicas que corrieran y que buscaran a Rose y Dorothy para estar a salvo. Le desearon suerte e inmediatamente huyeron, mientras Lin se volvía con una sonrisa maliciosa en su rostro, levantando su espada en una postura de ataque. Aunque parecía valiente al enfrentarse a Lin, no era para hacerse el duro, sino porque nunca quiso ver a esas chicas morir. Leanne, con una mirada cruel, hizo la pregunta que la desconcertaba: ¿por qué un héroe humano se pondría del lado de los vampiros? Era un crimen no menos que traición. Licht levantó su espada a la defensiva, mientras gotas de sudor se formaban al enfrentarse a la malvada mujer. Lian se abalanzó hacia adelante, su espada destellando con una clara intención. Admitió que no era malo, incluso hábil. «Si te hubieras quedado en el mundo humano, podrías haber hecho una fortuna», dijo con desdén. Licht solo respondió con una mirada fría, recordándole que si se hubiera quedado en el mundo humano, lo habrían quemado vivo 1000 veces, como a las brujas de Salem. Licht aceptó el cumplido, pero Lin se dio cuenta rápidamente de que podría no tener a dónde regresar. En ese caso, ella le daría un lugar donde quedarse: el inframundo. Leanne apuñaló a Licht directamente en el corazón y le desgarró los órganos. A primera vista era una muerte segura, pero Licht se levantó una vez más, negándose a ceder. En respuesta, Licht golpeó el brazo de Leanne, dejándole un profundo corte que le impidió sostener la espada con firmeza. Al darse cuenta de que si él podía regenerarse para siempre, ella nunca ganaría, comenzó a preguntarse desesperadamente si había alguna manera de acabar con la inmortalidad de Licht. Leanne llamó a Licht monstruo y cargó contra él de nuevo, matándolo una y otra vez. Pero finalmente, al darse cuenta de la imposible capacidad regenerativa de Licht, lo apuñaló una vez más y se retiró rápidamente. Pero Licht se levantó de nuevo y su voz fría resonó: «Así que quedan 2 más, ¿eh?». Mientras tanto, vemos al as del grupo, moviéndose sigilosamente entre los pilares con la fuerte premonición de que algo andaba terriblemente mal. Pensó para sus adentros: deberían haber sido más cuidadosos antes de entrar aquí. Algo no encajaba, ni un solo enemigo había aparecido ante él. Siempre había pensado que los vampiros no eran lo suficientemente listos como para tender trampas. Pero ahora empezaba a darse cuenta de la verdad.
El enorme tamaño de este castillo sugería que eran mucho más inteligentes de lo que había imaginado. Y, por supuesto, subestimar a tu oponente solo conduce al desastre. En este caso, irrumpir en un castillo privado significaba que estaba a punto de encontrarse cara a cara con la joven señorita de la familia, quien acababa de regresar para pasar unas vacaciones. Era hora de que se pusiera a rezar, porque a partir de ese momento no tenía ninguna posibilidad de salir de allí. Rose se materializó a partir de un enjambre de murciélagos que se fusionaron en una forma humana y le agradeció al intruso por atacar a uno de ellos, lo que le permitió localizar su posición al instante. Él entonces comentó que Rose era una vampiresa interesante e incluso le preguntó si era una niña. Un grave error. Ignorando su intento de provocarla, Rose le preguntó si el cuchillo que usó para apuñalar al murciélago estaba envenenado, pues sentía un desagradable escozor en lo más profundo de su ser. Él admitió que sí, que el cuchillo estaba envenenado. ¡Qué alivio! Rose respiró tranquila al darse cuenta de que no le estaba ocurriendo nada raro a su cuerpo. Sin embargo, ella señaló que el veneno era insignificante y débil, nada que ver con el que usaría un verdadero profesional. Él se mofó de su estilo de pelea, pero eso no la inmutó. Rose continuó: «Si te derroto, eso evitará que otros cazadores se reúnan en este castillo y amenacen a mis padres». Él respondió: «Para nada. Solo te marcaría como una amenaza más seria». Rose soltó una risa despectiva, típico de los humanos. Pero a ella no le importaba, porque de todos modos iba a derrotarlo muy pronto. Él se burló diciendo que las palabras de Rose eran pura palabrería, sin ningún poder real que las respaldara. Sin embargo, para Rose, él no mostraba ninguna apertura. Quería volver a ver pronto a Dorothy y a Licht, así que le sugirió que se diera prisa y terminaran con esto de una vez. El hombre, Musk, se jactó de que sus camaradas ya habían capturado a las dos amigas de Rose. Y ella no tenía forma de saber si esto era cierto o no. Rose no supo ver que iba de farol, así que cuando se acercó rápidamente a él y le mordió el brazo, haciendo su cosa de vampiresa, él aprovechó la oportunidad, engañándola para que se diera la vuelta a buscar a sus amigas. Sin embargo, Rose se transformó y se fue volando justo antes de que él pudiera apuñalarla por la espalda. Antes de irse, le dijo con frialdad que se quedara quieto y muriera, lo que provocó que el hombre, conmocionado, se apuñalara a sí mismo con su propia espada. Después, Rose encontró rápidamente a Licht, que todavía estaba a salvo. Los dos salieron volando juntos para encontrar a Dorothy, que estaba sentada en el suelo con marcas rojas alrededor del cuello y el vestido manchado de sangre. Licht usó su habilidad de resurrección para salvar a la sirvienta y por el momento todos estaban a salvo. Mientras Dorothy se preparaba para enviar a sus espíritus tras el fugitivo, una presencia aterradora que portaba una horrible intención asesina envolvió todo el castillo. Rose la reconoció de inmediato como la de su padre, lo que aterrorizó por completo a Dorothy, hasta el punto de que más tarde sintió náuseas con solo recordar su aura. Nos enteramos de que el padre de Rose se había encontrado con el cazador de vampiros y se había encargado del asunto de una manera muy vampírica. Mientras tanto, los padres de Rose restaron importancia a las palabras autocríticas de Licht, diciéndole que no se preocupara por ello. Licht y Dorothy dejaron a la familia a solas por un rato para que Rose pudiera pasar sus últimos momentos con sus padres. Pero el padre de Rose no pudo dejar pasar la oportunidad de tomarle el pelo, sugiriendo que Licht parecía un buen partido para ella. Incluso añadió que probablemente el joven también sentía algo por Rose. Cuando el reloj dio la hora, llegó el momento de que los tres regresaran a Distopia. Rose prometió que volvería a visitar a su familia algún día. Rose salió corriendo a encontrarse con sus amigos en la puerta. Regresaron a Distopia sin ningún problema. Y después, las dos chicas se despidieron de Licht, y cada uno tomó su propio camino. Él fue primero a su habitación, donde la pequeña Fairies, vestida con su pijama, había limpiado todo diligentemente mientras él estaba fuera. Probablemente debería haber limpiado su propia habitación primero, pero eso era algo en lo que pensar en otro momento. «¿Qué tal tu día libre, Nana?», preguntó, con su adorable forma de siempre. Licht sonrió y le dijo que su día libre había sido genial y que incluso había conocido a los padres de Rose. En Distopia, parecía que no pasaba nada importante, lo que lo entristeció un poco. A fin de cuentas,
¿Quién podía tener de verdad un día libre y relajado aquí? Ah, por cierto, Fairies mencionó que Arya había estado buscando a Licht últimamente. ¿Por qué alguien buscaría a una persona en su día libre? En fin, no debían hacer esperar a la jefa, así que fueron juntos a buscar a Arya en Distopia. Afortunadamente, Arya parecía estar de un humor bastante relajado esta vez, pero antes de que Fairies pudiera siquiera terminar su segunda frasea, Arya apareció detrás de Licht y Fairies para comprobar si él estaba bien. Fairies tenía razón. Licht sí que parecía un poco triste. Una tristeza que nacía de la herida de haber sido traicionado por su propia gente. Arya lo entendió todo al instante y le dio algo de tiempo libre. El problema de Licht era evidente. Sus habilidades eran aceptadas aquí, pero había sido rechazado por los suyos. Poco después, Fairies y Arya regresaron para informarle a Licht de que había una nueva misión para él. Verne, la reina del reino de Rasaga, había solicitado guardaespaldas de Distopia, ya que un asesino de gran talento la tenía en el punto de mira. Arya explicó que los territorios humanos eran un caos, y que la reina del reino de Rasaga era un objetivo de asesinato. Por lo tanto, era muy probable que todo el reino se sumiera en el caos si su reina era asesinada. Esta misión no consistía solo en proteger a la reina, sino también en proteger su reino. Arya no podía confiarle esto a nadie más, porque si ocurría lo peor, solo Licht, con su habilidad para resucitar, podría garantizar la seguridad de la reina. Arya confió plenamente en Licht cuando éste le dijo que lo haría lo mejor posible. Arya apareció con un atuendo nuevo, uno que era a la vez elegante y misterioso. Sorprendido por el atuendo, Licht le dijo que esperara unos minutos antes de irse. Incluso se preguntó de dónde diablos había sacado Arya esa ropa. Les pareció que se la veía demasiado confiada con ese nuevo estilo. Ella explicó que se debía a una predicción. Arya parecía escéptica. Licht, que sabía más sobre los kitsune, le explicó a su jefa que algunos kitsune de verdad tienen la habilidad de prever el futuro, basándose en sus poderes espirituales. Arya suspiró, obligada a considerar esa posibilidad, y aceptó trazar un plan de protección. Bajo sus órdenes, Verne quedaría confinada temporalmente en esta habitación, y no se le permitiría salir hasta que la situación fuera segura. A Arya no le preocupaba que la asesinaran, ya que Licht estaba allí para protegerla y resucitarla. Sin embargo, no se podía permitir que los mortales presenciaran algo así. El problema de gobernar el reino también quedó resuelto, nombrando a Anna como mensajera personal de la reina para mantener el contacto con el exterior, mientras que a Licht se le encargaría la tarea de proteger a Verne en todo momento, excepto en momentos íntimos como cuando usara el baño. Con todo resuelto, Arya decidió que era el momento perfecto para echarse una siesta. Verne, desde dentro de la habitación, le explicó la situación a Anna, que seguía asustada y confundida. La joven escuchaba, preguntando si su señora de verdad estaba bien con todo aquello. Verne la tranquilizó diciéndole que todo saldría bien, y que solo necesitaba relajarse unos días. Y que si algo pasaba, se lo harían saber de inmediato, a través de la puerta si no con palabras, con un grito. Por ahora, Anna era la única persona en la que Verne confiaba de verdad, además de los dos que estaban sentados detrás de ella, Arya y Licht, y ninguno de los dos parecía estar del todo cómodo. Arya preguntó sin rodeos si de verdad era buena idea confiar en una chica que parecía tan parlanchina como Anna. Su instinto le decía que esa niña podría arruinarlo todo en cualquier momento. Sin embargo, Verne les aseguró que Anna era una buena persona y que haría lo que fuera necesario cuando llegara el momento. También era sorprendente que Verne pudiera estar encerrada en su habitación durante 3 días sin que eso afectara gravemente al reino. Parecía que todo el mundo depositaba una gran confianza en ella. De todos modos, Verne podía seguir comunicándose a través de la pantalla de la puerta, lo que ayudaba a bloquear las miradas indiscretas. Mientras tanto, los nobles y políticos estaban ocupados manejando la crisis relacionada con los aventureros. Arya, fiel a su naturaleza perezosa, decidió volver a la cama, ya que en realidad no había nada que hacer, o jugar a algún juego de cartas, aunque se aburriría rápido. Verne y Licht tampoco sabían muy bien qué hacer, así que la reina comenzó a maravillarse con la habilidad de resurrección de Licht. Ciertamente, la capacidad de no morir nunca podía tener sus inconvenientes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Licht muriera de viejo?
¿El hechizo de resurrección lo reviviría automáticamente? Verne también tenía preguntas específicas. ¿Cuánto tiempo después de la muerte se podía resucitar a alguien? En el caso de Arya, habían pasado al menos 100 años, y no había límite de usosa menuda habilidad más rota. Sin embargo, había una limitación. Licht no podía resucitar a nadie a distancia. Necesitaba estar en el mismo espacio físico que esa persona, o al menos eso creía. Nunca había puesto a prueba el alcance límite de la habilidad. ¿Funcionaría siquiera con los espíritus de Dorothy? Mientras el cielo comenzaba a llenarse de estrellasa, Verne no se dio cuenta de cuánto tiempo habían estado hablando, y parecía que Licht se estaba divirtiendo discutiendo cómo funciona la magia. Pero ahora, la reina comenzaba a sentirse un poco ansiosa. Esta era usualmente la hora de la noche en que tomaba un baño caliente justo afuera de su habitación. Sin embargo, por órdenes de Arya, nadie tenía permitido entrar o salir hasta que pasara el periodo de 3 días. Licht, mientras intentaba despertar suavemente a su jefa de sus aterradoras pesadillas sobre una masacre alegre, casi fue mordido en la mano por Arya. Afortunadamente, la retiró justo a tiempo, evitando una muerte dolorosa y una resurrección difícil de explicar. Verne quería que Arya se bañara con ella, y Arya aceptó. Verne le agradeció a Licht por haber tenido esa idea para ella. Arya le preguntó a Licht si quería unirse a ellas en el baño. Licht rechazó educadamente la invitación para bañarse con ellas. Las dos chicas se dirigieron al baño secreto. Después de 3 días de cautela, una puerta oculta se abrió, revelando un baño apartado, completamente oculto de las miradas indiscretas. Verne dijo que tuvo que esconder este baño de todos. Arya entró inmediatamente en el baño, lanzando su ropa a un lado. Las dos chicas disfrutaron felizmente de su momento de relajación. El asesino que esperaba afuera chasqueó la lengua con molestia. No habría un asesinato fácil para él esta noche, porque su objetivo no estaba solo, y esa chica era la cosa más aterradora que había visto en su vida. No sabía dónde estaba la reina. Solo podía ver a Licht a través de una ventana ligeramente abierta. Justo en ese momento, le disparó un dardo envenenado a Licht. Pero después de morir, Licht se despertó como si nada, pensando que simplemente se había quedado dormido. Arya y Verne salieron del baño justo después, y Licht preguntó si había pasado algo extraño, a lo que Arya asintió. De repente, Arya notó que la ventana estaba ligeramente entreabierta, lo cual no era bueno para su habilidad de control espacial, una habilidad que solo podía activarse en un espacio cerrado y que ralentizaba el tiempo, dándole una ventaja abrumadora. En fin, los tres decidieron que debían descansar antes de mañana, ya que todavía tenían que estar en guardia. Arya jaló la suave y esponjosa cola de un zorro de peluche para usarla como almohada, y se quedó dormida al instante. Licht también descansó en el sofá y se despertó a la mañana siguiente con la primera luz del sol. Verne le ofreció una taza de café, mientras la señora demonio se despertaba. Arya se aseguró de que Licht se sintiera mejor después del incidente de ayer, cuando se quedó dormido en medio de su guardia. Mientras miraba hacia afuera, vio una figura sospechosa, acechando en las sombras del edificio de abajo, observándolos sigilosamente. Arya abrió la ventana de golpe, sobresaltando al tipo. Arya le confió a Verne a Licht. Al ver que la persona intentaba huir, tras un asentimiento de Licht, Arya saltó por la ventana para perseguirlo.